Hola amigos, muy buenos días. Son las 9 de la mañana por Guatemala, Centroamérica. Vamos a grabar esta transmisión también para subirlo en diferido a otras plataformas como YouTube y también el Twitter que no nos permite vincular desde aquí. Ya estamos, ustedes no lo ven, pero ya estamos en pantalla con Mónica Mazariegos y con Luis Olmedo desde Ecuador y Mónica desde Guatemala. Se sumará también a esta tertulia a Guillermo desde la Argentina. Hoy es 19 de agosto, unas horas antes de un suceso, de un proceso de las urnas, de la apertura de las urnas, del próximo de mañana, prácticamente mañana domingo 20 de agosto en Ecuador. Se realizan elecciones, digamos, especiales, luego de la muerte cruzada que el actual presidente Lasso dio al Congreso de la República, y también él sale por la Constitución y se hacen nuevas elecciones hasta que se cumpla el periodo para el cual fueron electos los que se fueron y el que se va. Van a elegir, si mal no recuerdo, 137 asambleístas y presidente y vicepresidente, o presidente y vicepresidente en el caso. Son 8 candidatos y ha habido sucesos muy lamentables, macabros, dicen algunas noticias internacionales, de asesinatos como nunca antes en el Ecuador. De eso hablaremos en buena medida con Luis Olmedo, pero también Guatemala mañana va a las urnas, a la segunda vuelta. Dos partidos, dos organizaciones políticas de tendencia, entre comillas, socialdemócrata, ¿no? Aunque ya no se habla mucho de esta tendencia ideológica, pero más queda como nombre, van a las urnas para que cerca de un poco más de 3.9 millones de guatemaltecos y guatemaltecas habilitadas, tanto dentro como fuera del país, elijan al nuevo presidente, pero también allí hay bastante incertidumbre por la interferencia de actores que no necesariamente son los llamados por ley para el tema del proceso electoral. De eso va a hablar también Mónica. Bien, sin más y más luego se sumará Guillermo, porque él tiene actividades, y hablaremos de Argentina, porque en Argentina también hubo la primera vuelta, no primera vuelta, sino las primarias, lo que se llama paso, ¿sí? Eh, que es cada partido político previamente elige, ¿no?, a sus candidatos para que puedan estar ya habilitados a participar en las urnas. Y en octubre será también en Argentina, pero sí se vivió el proceso de las primarias y ha habido novedades, especialmente por el fenómeno Milei, ¿no?, que hablará también de ello. ¿Qué pasó, no? Eh, pues será el quien nos contará de ello. 9:03, estamos en línea, por favor, Guillermo, perdón, Luis Olmedo, saluda a la audiencia, por favor, y luego Mónica. Adelante, Olmedo. Un saludo muy cordial desde el Ecuador, desde el corazón del Ecuador, cerquita al volcán Cotopaxi, a todos los amigos que siguen esta señal y Ollanta, y mil gracias por la invitación para esta tertulia. Muchas gracias, Olmedo. Por favor, Mónica. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo muy amistoso desde la antigua Guatemala, en las faldas del volcán de Agua. Gracias, Juvenal, y gracias a las compañeras y compañeros que mantienen este espacio vivo, que es tan importante y tan necesario para encontrarnos y conocernos y entender mejor nuestras realidades. Por supuesto que sí, entender mejor nuestras realidades indica Mónica, y de eso se trata, generar desde este espacio, como solemos decir, insumos y ojalá también argumentos para que usted pueda generar su propia opinión, porque al fin y al cabo usted es quien decide, y de eso se trata. Nosotros únicamente generamos información, generamos ojalá argumentos para que el voto sea responsable, y voto responsable significa voto informado y sin miedo. Directamente vámonos con Olmedo hasta el Ecuador, a esta cintura de lo que es el continente de Abya-Yala. Olmedo, para los que conocemos medianamente los procesos ecuatorianos, en los 90, yo recuerdo, todavía era estudiante, ya, buenos años, ¿verdad? Y nunca hemos dejado de estudiar tampoco. La convulsión social frente al sistema neoliberal era en las calles. Pero ni siquiera en los 90 se había vivido esta situación, digamos, de incertidumbre, de violencia, de
digamos, del desprecio de la vida al grado como se está viviendo ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa década de, entre comillas, correísmo que llaman, no sé si se llamaría así, ¿no? En los hechos, pero esa etapa que viene después de esa convulsión social, constituyentes, etcétera, 10 años, parecía que el país había llegado a una situación de estabilidad institucional, ¿no? En buena medida se habían recuperado las condiciones de vida para un sector de la población, pero en cuestión de años el país no solamente vuelve al sistema neoliberal, sino los impactos del sistema neoliberal se manifiestan de la manera más burda, al grado que han asesinado no solamente a un candidato a la presidencia, sino también un alcalde, ¿no? Y otros actores políticos. ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Cómo se explica eso, Olmedo? Bueno, hasta los años 90, prácticamente las organizaciones indígenas habíamos constituido en organizaciones locales, regionales, y en los años 90, 80, 90 se constituyen las organizaciones nacionales, en este caso la CONAIE, por ejemplo. En estas discusiones de cómo vamos a irnos estructurando, cómo vamos a irnos conformando, en base a muchos conceptos iniciales antropológicos y sociológicos, pasar de ser de una autoidentificación de campesinos a indígenas fue un proceso muy importante y ahora, claro, ya no hablamos de indígenas, sino de pueblos y nacionalidades. Conceptualmente, eso es muy importante porque tiene mucho que ver en relación a las acciones que las organizaciones hacemos. Los pueblos y nacionalidades tenemos territorio, tenemos justicia propia, etcétera. Entonces, esto nos permite, de cierta manera, no les llamaríamos control, pero sí una planificación estructurada de lo que pueda pasar en nuestros territorios. Paralelamente se van gestando tipos de manifestaciones políticas en las que nosotros también incluimos, creamos el movimiento político Pachacutic para la participación electoral, porque precisamente habíamos optado, y todavía lo mantenemos, que nuestras acciones fundamentalmente están basadas en la paz y en la convivencia armónica. Tal es así que hemos planteado la creación, la estructuración del Estado plurinacional, que implica fundamentalmente opciones equitativas para todos los pobladores del Ecuador. No estamos negando a una sola cultura, no estamos negando a una sola sociedad económica vigente, sino cómo nos reestructuramos para que cada habitante del Ecuador, especialmente los pueblos y nacionalidades que históricamente hemos sido marginados, hemos sido empobrecidos, tengamos la posibilidad de tener una vida digna, pero en base a la paz, en base al diálogo, en base al debate de conceptos, en base a la estructuración de conceptos que nos permita como ecuatorianos entendernos y construir un Estado equitativo. Esto implica fundamentalmente en que los recursos del Estado mayoritariamente se dirijan para el desarrollo de los sectores menos favorecidos a fin de que podamos tener condiciones adecuadas de vida, no solamente económicamente, sino también en otros aspectos como el cuidado a la naturaleza, en la que se benefician indígenas y no indígenas de los pueblos y nacionalidades, en el cuidado de las zonas de recarga hídrica, pensando en el agua, en el cuidado de los bosques y los páramos para la producción de oxígeno, que a la par también beneficia a todos los habitantes del planeta, etcétera. Entonces, nosotros hemos estado construyendo siempre conceptos, hemos estado construyendo propuestas que nos lleve a una convivencia pacífica en situaciones equitativas, que no haya pobres que no tienen ni siquiera para comer 3 veces al día, y mientras que hay un puñado de millonarios que no saben hacer con su dinero. Fundamentalmente es eso. Ahora, por el otro lado, hay otros actores económicos, otros actores sociales, otros actores económicos que no están en esta dirección. El capitalismo de por sí es un concepto muy complicado porque lo que permite es acumular la riqueza solamente en ciertos grupos, e históricamente ha sido así, y al parecer eso es lo que quieren mantenerlos. De acuerdo a los distintos análisis que ha surgido luego de la muerte del presidenciable,
luego del asesinato, digamos más que la muerte, luego del asesinato, hay un análisis bien interesante. Hemos escuchado la ponencia de varias personalidades y claro, se queda en manifiesto en que la situación que vivimos en este momento es prácticamente una incursión de los personeros que están en los gobiernos y también de la empresa privada que pretenden acumular a como dé lugar su capital. Entonces, son dos conceptos bastante distantes, ¿no? Nosotros lo que proponemos es generar riqueza, proponemos generar desarrollo, pero que sea un desarrollo equitativo donde no haya la extrema pobreza. Por otro lado está el concepto del capitalismo, que es la acumulación, y la acumulación obviamente en pocas manos. No siempre yo grafico con tener un queso. Si tenemos un queso para 10 personas, y eso hay que distribuirlo de manera equitativa, porque no vamos a tener más queso. Así es la economía de un país. No crece por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Es lo que tiene el país, hay que distribuirlo equitativamente, de tal manera que podamos encarar, podamos poner las bases para empezar un proceso de desarrollo sostenible, un desarrollo humano. Entonces, lo que ha pasado en el Ecuador es esta vinculación de los personeros de los gobiernos, de los personeros del capitalismo voraz, a costa de cualquier cosa, en tratar de acumular, y se han generado este tipo de violencia que no ha hecho más que generar caos, generar terror en la población ecuatoriana y quienes también conocen de lo que ha ocurrido. En esta última etapa, en estos últimos años, ha sido muy complicado porque ha habido muchas muertes en las cárceles. Se escucha en las noticias la presencia de varias bandas criminales que estarían unidos al narcotráfico. Esto está por verse, de tal manera que estos elementos han convulsionado al país. Efectivamente, han convulsionado al país. Ecuador vive un momento bastante crítico. No había ocurrido esto en Ecuador, por lo menos de los registros que tenemos en los últimos tiempos, por lo menos de la época que llaman de la democracia. Colombia ha vivido situaciones similares, pero Ecuador no, pero sí duele la situación del Ecuador y está allí ahora mañana decidiendo por dónde será la ruta. Vámonos hasta Guatemala. En Guatemala mañana se celebra, la gente va a las urnas entre esperanzas e incertidumbres, pero van a las urnas. Al parecer, según lo poco que podemos ver a través de los diferentes lentes, hay más entusiasmo que en otros tiempos en este proceso electoral. Mónica, urnas y cortes, así es como podríamos resumir en esta primera parte de tu intervención. Esta interferencia del sistema judicial en el sistema electoral. Esto es una situación crítica del sistema electoral en sí, que no tiene la capacidad, digamos, moral y legal para poder imponerse, digamos, como la entidad máxima para organizar y realizar este proceso electoral, o es más la expresión de lo que en otras oportunidades también ya lo desarrollaste, crisis estructural, ¿no? Ontológico, diríamos así, del Estado-Nación en Guatemala. Cuéntanos. Gracias, Juvenal. Me parece un buen punto de partida arrancar por ahí la reflexión sobre Guatemala. Yo diría que yo caminaría unos cuantos pasitos atrás de esa pregunta y sí lanzaría un poco la reflexión de lo que ha sido el sistema electoral en Guatemala, digamos, con o sin redes criminales en el Estado, con o sin poderes económicos, digamos, desde que la República se funda, ¿verdad? ¿Cuándo comienza el voto indígena? ¿Cuándo comienza el voto de las mujeres? Sabemos que eso es apenas, pues no va ni un siglo, ¿verdad? Por ahí en los años 60, ¿verdad? Empezamos a votar las mujeres, los indígenas alfabetizados unos 15, 20 años antes. Es hace muy poco que el sistema electoral realmente es, entre comillas, formalmente legítimo. De ahí para arriba, después de la guerra, digamos, después de la firma de la paz, que es cuando realmente comienza a hablarse de participación electoral, hay muchísima tela que cortar, ¿verdad? Sabemos que para empezar,
hay un error de origen en el sistema electoral y es el no reconocimiento de las formas organizativas de todos los pueblos en este país. Si un pueblo necesita o quiere, o un movimiento social quiere participar y ser electo, no solo elegir, sino tener el derecho a ser electo, tiene que montarse a esta figura del partido político, y ya lo hemos visto en el caso, por ejemplo, del MAS en Bolivia, el caso de Codeca en Guatemala. Hay que traducir, digamos, ¿no? La forma propia de ser y de hacer política a una figura que no necesariamente es propia y que de alguna manera también trastoca algunos cimientos y alguna dinámica. Eso me parece un punto de partida bien importante porque al final define los mecanismos a través de los cuales podemos participar para ser electas, electos, y los mecanismos a través de los cuales el voto se define, porque tampoco el voto había sido una cultura en este país. Eso como un punto de partida. Luego, lo que tú dices me parece que es una complejidad mayor en este proceso particular del año 2023, ¿no? Porque, como tú bien dices, hay ahí un choque de trenes, ¿verdad? Entre las autoridades, digamos, del sistema electoral y el organismo, o bueno, mejor dicho, los operadores de justicia, porque es el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? Más allá de una discusión jurídica, ¿verdad? O legalista, a mí me parece que esto hay que interpretarlo políticamente, porque no estamos hablando de un Estado de Derecho en Guatemala ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde el momento en que tenemos cooptados los tres poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno, ¿verdad? Hasta el nivel local, porque eso es lo que hemos visto, incluso que se refleja mucho en tiempos de campaña electoral. A partir de ese escenario no podemos hablar de soluciones jurídicas o de interpretaciones jurídicas, sino más bien de interpretaciones políticas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no es tanto el debate de si es el sistema electoral el que no funciona, ¿verdad? Porque sabemos que el aparato estatal como tal está cooptado ya desde muchísimas décadas, pero esto es visible y se ha agudizado, digamos, en los últimos años, en los últimos 5 años, quizás ha sido la crisis más fuerte, que ha llegado al colmo de tener funcionarios judiciales de alto perfil, digamos, en el exilio, ¿verdad? Y entonces ya se empieza a hablar de la criminalización, que es un fenómeno que viene desde hace muchas décadas contra dirigentes sociales y autoridades indígenas, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que cómo explicarnos este momento es explicárnoslo a partir de la ausencia de Estado de Derecho, cuando hay poderes económicos grandes, mafiosos, ¿verdad? Coludidos, capitales tradicionales con capitales, digamos, más nuevos, y hay momento electoral en donde se define en manos de quién queda el botín que ha representado el Estado, con todos sus contratos, con toda su riqueza, digamos, ¿no? En ese momento de definiciones es que se puede leer, ¿verdad? Esta cooptación, y que se puede entender por qué era tan importante cooptar las cortes, cooptar el poder judicial, ¿verdad? Porque cuando estos grupos necesitan impunidad, pues la vía inmediata de lograrlo, pues no solo es tener al Congreso emitiendo leyes que benefician, sino también tener operadores de justicia como se ha conseguido, sobre todo con el Ministerio Público que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Que fabrica pruebas, ¿verdad? Ya es a ese nivel de ilegalidad. Es que en el momento en que uno ve una intervención al Tribunal Supremo Electoral en tiempos de elecciones con pasamontañas, con carros sin placas, ya no podemos hablar de Estado de Derecho, ¿verdad? Ahí es otro orden de cosas el que está rigiendo y el que está definiendo estas elecciones, y por esa razón es tan importante esa tensión interna que se está dando, ¿verdad? Frente a las autoridades electorales. Y lo dejaría por ahí para arrancar. Muchas gracias, Mónica. Efectivamente, esto es lo que está ocurriendo también en Guatemala. Difícilmente van a dejar, ya sea por las urnas o por las armas o por las calles, ese negocio, ese control total que han tenido
los primigenios, digamos, primigenias élites que surgieron en algún determinado momento de la historia republicana y que ahora se van ensanchando no solamente a nivel económico, también con nuevos actores, ¿no? Incluso actores que vienen de la industria y de lo ilícito, como puede ser el narcotráfico, etcétera, y perder el control del aparato estatal, que ha sido la principal maquinaria para la acumulación y la salvaguarda de esa riqueza mala vida, obviamente van a pelearla hasta el final. Y esto es lo que está ocurriendo en el país, pero también hay otros actores externos, obviamente, como puede ser la embajada norteamericana, como pueden ser, digamos, el grupo de de las empresas transnacionales que juegan o que manipulan esta realidad, porque al fin y al cabo también ellos y sobre todo ellos se benefician porque en la medida en que este sistema corrupto y corruptor funciona, excluyente de despojo, colonizador funciona, estos principales actores se benefician en buena medida. Olmedo, en el Ecuador, ya decíamos, no solamente hay incertidumbre, no solamente hay violencia. Entiendo que se llegó a la situación de lo macabro en el Ecuador. No, nunca había visto yo matar a lente abierto a a un candidato presidencial o a un ser humano que estaba allí. No importa la tendencia ideológica que tenga, pero después de haber tenido una actividad política y en medio de sus seguidores y en vivo y en directo, matarlo de esa manera, podremos decir que el Estado o quienes estuvieron detrás no le dieron la protección, etcétera, etcétera, pero el solo hecho impacta en buena medida. ¿Por qué llegó Ecuador a esta situación, estimado Olmedo? Ese Ecuador, por decir, digamos, de alguna manera tan bello y tan apasionante, no solamente como lugar turístico, como puede ser por su Amazonía o por Galápagos, sino sobre todo por su gente, por los pueblos tan milenarios. ¿Cómo se explica eso, estimado? Micrófono, por favor, Olmedo. ¿Estamos? Adelante. Si nosotros revisamos cómo ha ido evolucionando esta situación, podemos ver que ha sido muy rápido, muy veloz. Y también debemos mirar cuáles son los puntos, los actores que intervienen en esta situación, ¿no? El Estado fundamentalmente y los gobiernos desde Lenín Moreno, al parecer no tuvieron un plan que privilegie eh, la convivencia pacífica, que privilegie encontrar y entender estos niveles de violencia que empieza a generarse en el país. De acuerdo a varios analistas en los 10 años del correísmo, podríamos decir que hubo un pacto de no agresión, llamémosle así, ¿no? Mientras que en estos gobiernos últimos no se ha dado prioridad al tema de la paz interna. Muchos nos han acusado a los pueblos indígenas, a los pueblos y nacionalidades, en nuestras movilizaciones nos han acusado en que nosotros teníamos alguna vinculación con el narcotráfico. En las dos últimas movilizaciones, tanto el gobierno de Lenín Moreno, tanto el gobierno de Guillermo Lasso, los dos de derecha, nos han acusado en ese sentido, pero los psicólogos hablan de una acción proyectiva. Al parecer ellos estaban inmersos en eso y nos acusaban a nosotros para llamarnos la atención. Nos preguntaban, ¿y cómo se financian la movilización de miles de personas? Hemos explicado hasta la saciedad en que nuestro financiamiento viene de cada ser humano que participa para cambiar la situación de la pobreza en la que vivimos. Pero mientras tanto, estos otros grupos de poder, al parecer, han estado acordando para mejorar sus negocios y en negocios ilícitos.
En los diferentes países, hemos visto en Colombia, hemos visto en los otros países, en donde el tema del narcotráfico fundamentalmente ha generado, el narcotráfico, el tráfico de armas, etcétera, genera de por sí violencia. Violencia porque empiezan a mirar la posibilidad de que estas bandas controlen territorios, entonces empiezan las masacres. En el caso del Ecuador ha habido varios episodios muy lamentables, varios episodios en donde ha habido cientos de muertes. En las cárceles se dice que hay un control de estas bandas criminales y hay masacres muy permanentes desde hace algunos años atrás. Estos son indicadores que nos permiten mirar que la violencia va apoderándose de una manera rápida y en estos últimos años prácticamente se ha visto que lamentablemente los gobiernos han perdido el control de la posibilidad de tener un país en paz. Con eso estoy diciendo también que la presencia del tema del narcotráfico en el Ecuador viene desde hace muchísimos años atrás y se ha ido tomando mucha fuerza en estos últimos años. Los gobiernos no han hecho absolutamente nada, ninguna estrategia real que permita el control de esta situación. Porque un plan de seguridad no pasa solamente por poner policías y militares para que controlen, para que vigilen, para que les protejan a los ciudadanos. Va mucho más allá. El tema de la pobreza, el tema de dejarles a un lado a la juventud, etcétera, esos son aspectos que van alimentando la posibilidad de tener una situación a la que hemos llegado. Entonces, desde el lado de los ciudadanos, desde el lado de los pueblos y nacionalidades, nosotros seguimos proponiendo un Estado plurinacional de paz, un Estado en que especialmente a la clase popular invierta recursos que nos permitan procesos reales y sustentables de desarrollo. Mientras que por otro lado, prácticamente se ve que a costa de cualquier situación quieren acumular los recursos y controlar la mayor cantidad de los recursos que tiene este país. Muchas gracias, Olmedo, conversando con nosotros en esta tertulia que hemos titulado Ecuador, Guatemala, Argentina, incertidumbres y esperanzas, que es lo que sentimos cuando calibramos el pulso continental, justamente eso, esperanzas, pero también incertidumbres. Estamos haciendo esta tertulia porque somos parte y porque también somos la voz del espacio de articulación continental que denominamos Aviala Soberana. Y aprovecho aquí unos segundos para poder indicar que Aviala Soberana es un espacio donde nos reunimos. La última vez creo que fuimos como 16 países, la segunda vez que nos reunimos aquí en Guatemala, próximamente estamos viendo dónde será la siguiente reunión y hacemos actividades de comunicación, pero sobre todo también de solidaridad para poder visibilizar esas agendas, esas situaciones, esas voces que desde los territorios están impulsando, están empujando procesos de cambios y ojalá cambios sociopolíticos, porque por nuestra condición de subalternidad en la que nos encontramos los pueblos, nuestras luchas ya no pueden ser únicamente en el marco del movimentismo o del culturalismo, necesariamente tiene que ser en el ámbito de lo sociopolítico y eso es lo que nos acaba de decir también Olmedo. Vamos contigo, Mónica. Pensemos en la OEA. Decíamos después de tu anterior intervención, también habían actores externos. Lo que nos llama la atención a los que estamos mirando en el continente, lo que está ocurriendo, cómo se están manejando, digamos, los titanes, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que verlo también así, porque el continente es un campo de batalla de los viejos y nuevos actores de la nueva geopolítica en construcción, digamos, con múltiples puntos, ¿no? Vemos que la OEA, y específicamente Almagro, ha sido uno de los principales responsables, y no lo digo yo, lo dicen las evidencias científicas, revisando el informe, digamos, de aquel macabro informe del 2019 en el caso de Bolivia,
donde empujó prácticamente al pueblo, al pacífico pueblo boliviano, al último golpe de Estado y seguido de esas dos masacres que cobraron la vida de 37 personas que en este momento todavía claman justicia. En el caso del Perú, de la misma manera, un Almagro, una OEA que obviamente incómodo seguramente por su tendencia ideológica, por la amenaza que representaría Castillo en el poder, ¿no? Pero sí con las palmadas en la espalda indicando, sí, va todo bien, sí, dialoga, habla, pero ni bien sacan a Castillo de manera inconstitucional porque se rompió todos los procedimientos, digamos, para la destitución presidencial en el caso del Perú, ¿no? Pero Almagro simplemente guardó silencio y prácticamente reconoció y se alió con la actual gobernante usurpadora. Y ojo, escuchen bien, y inmediatamente Estados Unidos envía, ¿sí?, más de 1,000 agentes militares, es decir, militares, soldados, ¿no?, al Perú. En este momento Perú tiene ya 10 bases militares y tiene más de entre 1,500 a 2,000, ¿no?, efectivos militares regados dentro del país. ¿Qué están queriendo hacer allí? Que están buscando otanizar el continente. Sienten que Colombia no es suficiente con Petro, entonces ahora hay que ir al Perú. No lo sé. Y muy a pesar de eso, Mónica, este señor viene a Guatemala y conocemos algo de la historia del 54, la triste historia, ¿no?, del 53-54, donde Torrielio, si mal no recuerdo, el ministro de la Dignidad, ¿no?, casi llorando, imploraba, por favor, no quiten este principio de la no intervención en la cumbre de la OEA, aquella, ¿no?, creo que era la 10ª cumbre en Caracas, ¿no? Y todos votaron para que se retire eso y Estados Unidos ingrese. Y meses después, pues la invasión desde el lado de Honduras, ¿no?, financiado por Estados Unidos, que no lo digo yo, lo dicen también las evidencias científicas, tumbó aquella primavera que ahora soñamos que se va a revivir. En ese contexto, ¿por qué Almagro y la OEA tienen tanta aceptación? Que como nunca antes he visto yo, incluso indígenas que proclamaban plurinacionalidad haciendo fila para saludarla y apretar la mano de Almagro. ¿Cómo se explica eso, estimada Mónica? Sí, yo creo que esa pregunta tiene como varias aristas por donde responderse, ¿verdad? Digamos que, bueno, yo retomaría un poco la idea de la pregunta anterior. Si fuéramos un Estado de Derecho, quizás sería diferente, ¿verdad?, el juicio crítico de la ciudadanía, pero es distinta la visita de la OEA en el marco de un proceso electoral cuando la institucionalidad está agotada y las garantías no existen, digamos. En Guatemala no hay instituciones, como decía, los 3 poderes cooptados, pero las instituciones de control horizontal, que deberían ser las que garantizan los derechos, en este caso los derechos de participación, de elegir, de ser electo, elecciones libres, en otras palabras, no existe. Creo que eso es un primer elemento que explica, ¿verdad?, esta recepción que hay hacia las instituciones internacionales, sin dejar de lado que, como tú dices, como tú bien has dicho, tanto la OEA como la mayoría de mecanismos de derecho internacional han sido criticados por siglos por el doble rasero con el que se manejan, ¿verdad? Porque al final es bien obvia, digamos, esa ambivalencia, esa danza, ¿verdad? Y yo creo que en este caso, bueno, este es el primer punto, pero el segundo es que yo le daría la vuelta un poco a tu pregunta, ¿verdad? No, digamos, ¿por qué tiene tanta credibilidad? No sé si es credibilidad la que tiene Almagro, lo que pasa es que creo que la ciudadanía sabe que cuando lo nacional se agota, lo internacional siempre ha tenido esta característica de subsidiariedad, ¿verdad? Cuando lo nacional no funciona, pues uno acude a las instancias internacionales, así funciona el sistema interamericano de derechos humanos, así por lo menos en la teoría está todo eso definido, aunque sabemos que el acceso a todas esas instancias es sumamente difícil, ¿no? Pero eso es como una primera cuestión. Yo le daría la vuelta a la pregunta porque digamos que es entendible por qué Almagro tiene esta recepción y la OEA en este momento crítico de las elecciones en donde todo, cada día
se ha puesto en tela de juicio desde el momento en que arrancaron las elecciones, no solo desde la primera vuelta, sino sabemos muy bien desde que se empezaron a vetar y a cancelar candidaturas desde el minuto uno de la campaña, ¿no? Entonces, darle la vuelta sería, yo más bien me preguntaría por qué Almagro o la OEA y los Estados Unidos tienen ahora esta actitud frente a las elecciones en Guatemala, ¿no? Contrastando muy bien con lo que tú exponías, ¿verdad? En los casos de Perú, de Bolivia y en los casos que a lo largo de la historia han sido explícitos digamos, en apoyar o en sostener un statu quo de represión, de dictadura en aquel momento, en este momento de cooptación o de afianzamiento de los poderes económicos, ¿no? Yo creo que ahí no tenemos una respuesta, pero sí es interesante pensar esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el interés de estos mecanismos, bueno, de la embajada por un lado, de los Estados Unidos y por el otro de la OEA? Y yo creo que es evidente que sabemos que hay una disputa, bueno, del lado de los Estados Unidos hay una disputa con China, pues que ya no es un secreto para nadie, ¿verdad? En términos mercantiles y Guatemala sigue siendo uno de los pequeños bastiones que van quedando, ¿verdad? Por un lado, por el otro existe el tema migratorio y por el otro existe la realidad de que un Estado ya gobernado absolutamente por mafias es más fácil que se pierda o que se salga de control, ¿verdad? Y si uno piensa en términos geopolíticos, digamos, ¿no? Y en términos de la región centroamericana, si pierden Guatemala, de alguna forma están perdiendo al Istmo o están perdiendo una parte mayor todavía del Istmo y somos la frontera con México, digamos, nuestra posición está demasiado cercana, ¿verdad? Geográficamente hablando. Entonces yo, como digo, no tenemos respuestas matemáticas porque esto uno tendría que tener un oráculo para saberlo, pero sí es importante voltear la pregunta, ¿verdad? Y pensar por qué todos estos años, digamos, jueces en exilio, periodistas en exilio, personas defensoras de los movimientos campesinos, indígenas, de las autoridades, encarceladas, muchas veces asesinadas selectivamente. ¿Por qué no se dice nada en todos esos años y ahora de repente aparecen, verdad? Y yo creo que es importante pensar en eso, por lo menos explorar esa posibilidad o esa incógnita, digamos, ¿no? Y a mí me parece que es claro que hay una consideración regional, ¿verdad? De Centroamérica, hay un cierto temor a perder por completo el control, ¿verdad? De tener un gobierno que se salga o que se vaya por su propia cuenta, ¿verdad? Como ha sido el caso en otros momentos. Eso también tiene que ver, yo creo, con las personalidades de los candidatos, como pasaba con Valdizón en su momento. ¿Te recuerdas que era esta personalidad que podía muy fácilmente hacer lo que se le diera la gana o que tiene este ímpetu, digamos, ¿no? De no negociación. Entonces, por ahí yo creo que hay que mirar esta situación, esta coyuntura, y por el otro lado, como tú, y yo eso lo rescato mucho, no perder de vista el doble rasero, ¿verdad? Las instituciones hay que utilizarlas, o son instrumentos que pueden ser útiles políticamente hablando en algunos momentos, pero que tienen dobles raseros, sobre todo las instituciones internacionales no tienen una línea siempre tan clara en favor de los pueblos o de la democracia o de los derechos, o de la democracia entendida como la participación de todos los pueblos. Por supuesto que sí, Mónica Mazariegos conversando con nosotros en esta mañana, 19 de agosto, cuando son 9:40, 39 minutos aquí en Centroamérica, sobre este contexto de esperanza y desesperanza en Guatemala, a portas, horas antes de ir a las urnas para que la población decida y ojalá se respete y ojalá los poderes fácticos permitan que esa voluntad se ejecute con el nuevo gobierno que va a tener el país centroamericano, Guatemala. Antes de ir con Olmedo, yo quiero dejarte una última pregunta que no está dentro de lo que te planteé, pero según tu lectura, ¿gane la opción A o la opción B en el país?
¿cuáles son las principales agendas inmediatas que debe afrontar el siguiente gobierno en Guatemala? Unas tres, digamos, tareas concretas para poder no defraudar esa esperanza emergente en el país. Con esa pregunta te dejo, Mónica, y voy a ir contigo, Olmedo, hasta Ecuador. Si abres tu cámara y tu micrófono, ahí va la pregunta para ti. Decías en tu anterior intervención, creo que en la primera, que los pueblos, ¿no? Esto que narrabas, que describías su origen, pero también su discurrir, digamos, histórico, tienen agendas, y importantísimo hablar de ello, porque para afuera lo único que se muestra es correísmo o por decirlo menos, esto no sé si llamarlo neoliberalismo, porque ni siquiera ya es neoliberalismo, no, ya estas acciones macabras, ¿no? Ya ni siquiera calzan dentro de lo que es el planteamiento neoliberal. Pero bueno, eh, ¿existen desde los pueblos, estimado Olmedo, alguna propuesta de cambio desde los movimientos sociales, sociopolíticos, algunas propuestas de cambio estructural que vayan más allá del debate actual en el Ecuador, más allá del correísmo sí o correísmo no, neoliberalismo sí o neoliberalismo no? Adelante, por favor, Olmedo. Sí, lamentablemente se ha profundizado en el país la discusión política en base al correísmo y anticorreísmo. Eso ha hecho mucho daño al, al análisis político, porque ni siquiera se habla ya de ideología, sino simplemente de correísmo y anticorreísmo, que a veces no está identificado a qué tendencia política en el marco general corresponde cada uno. Nosotros proponemos desde hace algunos años atrás y progresivamente creo que hemos ido logrando algunos elementos, es la construcción del Estado plurinacional. Este concepto, esta propuesta tiene varios elementos, ¿no? Que nos ayudaría al desarrollo humano, al desarrollo territorial de todos los ecuatorianos. Nosotros como pueblos y nacionalidades no nos enfocamos solo y exclusivamente como un beneficio para nuestros miembros, sino el planteamiento de la creación, de la estructuración de un Estado plurinacional cobija fundamentalmente a la clase media y la clase popular. Lo que estamos diciendo es que todos los seres humanos que vivimos en el Ecuador debemos tener las condiciones humanas de vida, educación, salud, vivienda, seguridad, un desarrollo económico para sostener sus economías, no solamente una economía de subsistencia, una economía doméstica, sino irnos un poco más allá a fin de garantizar la vida de nuestros descendientes. Entonces, esto es lo que promovemos, esto es lo que a diario estamos impulsando y estamos empujando. Hemos tenido algunos avances, diría yo, si nosotros comparamos con nuestra situación, especialmente de los pueblos y nacionalidades de hace 20 años con la actualidad, hemos logrado algunos aspectos muy importantes. En el tema educativo, por ejemplo, en este momento, aunque el correísmo desmanteló la educación intercultural bilingüe, sin embargo, todavía mantenemos algunos conceptos de la educación intercultural bilingüe. Y en ese marco hemos pasado de tener un porcentaje absolutamente irrisorio de profesionales indígenas a tener un equipo bastante importante. Solo para graficar, en mi comuna éramos 2 personas que logramos irnos al colegio, a la educación secundaria, ¿no? 2 personas de más o menos 1.500 familias que vivimos en nuestro territorio. Entonces, esa era la situación de hace 20 años atrás. Hoy ha cambiado esa situación, pero no es por la benevolencia de los gobiernos,
no es por la filantropía de las empresas, no, sino es la lucha constante y permanente que hemos tenido como pueblos y nacionalidades. En la primera movilización del año 90, nosotros logramos que se reconozca la educación intercultural bilingüe. Insisto que fue borrado por el correísmo, porque a veces piensan que los pueblos y nacionalidades estamos con el correísmo y resulta que no es así, definitivamente no es así. Nosotros tenemos una propuesta clara y siempre vamos a irnos en ese norte. Entonces, si nosotros lograríamos que la ciudadanía en general entienda nuestra propuesta, entonces habremos dado pasos sustanciales en términos de que podamos entender que el Estado plurinacional exige un Estado de derechos, y eso hemos logrado también en la Constitución. Varios aspectos que están en la Constitución todavía no se los plasma, pero yo creo que con el tiempo podemos ir ganando estos aspectos como elementos del desarrollo humano. Entonces, nuestra propuesta es esa, incursionamos en el tema político precisamente para que desde estos espacios, desde la estructura del Estado, podamos reestructurar al Estado. Y la reestructura del Estado no debe ser un brochazo a lo que ahora existe, un cambio mínimo a lo que ahora existe, sino un cambio sustancial en donde las instancias que pertenecen al Estado y luego que es regentada por un gobierno, camine por la senda de la construcción de este proceso de desarrollo humano. Estas instituciones cooptadas por el poder económico fundamentalmente estén por él vinculadas, estén aliadas a los procesos de desarrollo humano. De tal manera que esos elementos nos lleve a una convivencia pacífica, porque finalmente también la libertad y la paz son elementos sustanciales. La economía, las finanzas son importantes, pero no son determinantes. En el momento que tengamos paz, en el momento que tengamos equidad, en el momento en que no haya un ciudadano durmiendo bajo un plástico, entonces diremos que estamos construyendo un país de desarrollo humano. Esa es nuestra propuesta y eso es lo que en las distintas movilizaciones hemos exigido a los gobiernos de turno, porque ningún gobierno hasta este momento ha logrado entender, ha logrado leer la situación en la que vive el país, en la situación en la que vive la mayor parte de los ecuatorianos y establecer un plan que nos permita salir de esta situación. La paz siempre será importante, la libertad siempre será importante y los otros elementos más tácitos, más prácticos también ayudan para que podamos tener un grupo humano, una sociedad que vive en condiciones adecuadas. Muchas gracias, Olmedo. Por supuesto que sí, la humanidad viviendo en condiciones adecuadas, equilibradas, restaurando las interrelaciones rotas. Así eso sueñan nuestros pueblos en este continente denominado Abya Yala, y ojalá Abya Yala decolonial, ojalá Abya Yala soberana. Espacio que estamos generando cuando son 9:48, hoy 19 de agosto, horas antes que Guatemala y Ecuador vayan a las urnas a elegir, en el caso del primero, a su presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente, y en el caso del segundo país, en este caso Ecuador, a presidente, presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, pero también a sus legisladores. Mónica, yo tenía otra pregunta para ti antes sobre la plurinacionalidad, pero vayamos con esta tercera pregunta que te planteé. Pensé que ya estábamos cerrando, pero todavía tenemos unos minutos. Yo veo que hay preguntas desde la parte de los Andes del Perú. Voy a leerlo después, pero te dejo por favor el micrófono, Mónica, adelante. Sí, tú me preguntabas cuáles serían como las 3 prioridades inmediatas, ¿verdad? No estamos hablando de lo estratégico, sino de lo que uno puede hacer una vez llegando al gobierno. Bueno, para quienes no son de Guatemala, quizás yo desde el principio empecé a hablar de cooptación del Estado como algo muy coloquial, pero quisiera tal vez aclarar que cuando en Guatemala hablamos de este término, nos referimos a un fenómeno que se ha discutido mucho más tal vez en la última década, que tiene que ver con redes criminales que están enquistadas dentro de las instituciones del Estado y que son redes integradas por la oligarquía tradicional, digamos, los ricos
de toda la vida, junto con, pueden ser organizaciones de crimen organizado, pueden ser narcotraficantes, pueden ser funcionarios públicos propiamente, los partidos políticos, digamos, son redes mixtas, ¿verdad? En donde poderes económicos con intereses particulares están organizados para aprovechar al Estado como un botín de riqueza, digo, ¿no? Eso yo creo que es como algo que digo como punto de partida, porque por ahí quisiera empezar. Yo creo que cualquier gobierno que llega tiene posibilidades de cooptar el Estado, digamos, combatir este fenómeno es algo quizás titánico, y sobre todo que corresponde a los tres poderes grandotes que tienen, como quien dice, la facultad, ¿verdad?, de transformar. Pero yo creo que si el organismo ejecutivo arranca, tiene varias posibilidades muy concretas. En primer lugar, digamos, el primer tema para mí sería la descooptación. ¿Y cómo sería esto? Pues arrancando por las compras y contrataciones, que son los negocios cotidianos que se hacen desde el Estado, que cuando en Guatemala se empezó a hablar de cómo un partido político se convirtió en estructura criminal durante el tiempo de Otto Pérez Molina, que fue el presidente que terminó preso, se hablaba justo de esto, de cómo llegando al poder a partir de las compras y las contrataciones del Estado, convirtieron al Estado en un botín en todos los ministerios, ¿no? Yo creo que eso es una primera tarea, digamos, ¿no?, para descooptar. Luego la recuperación de las instituciones de control horizontal, ¿verdad?, como la Contraloría de Cuentas, como la Procuraduría de Derechos Humanos. Y pues, por supuesto, eso pasa por todo aquello que tiene que opinar el presidente y el Congreso de la República en la elección de cortes, ¿verdad?, para terminar de descooptar el Poder Judicial. Eso es un primer tema que yo creo que entrando al gobierno no es una cosa fácil, pero es algo, digamos, que es parte de las facultades que tienen los funcionarios de hacer. Número dos, yo diría que abordar el debate del modelo de desarrollo, ¿no? Un modelo de desarrollo que ha estado basado en el extractivismo de la naturaleza y en los monocultivos, ¿no? Cuando hablo de extractivismo, pues en Guatemala hay actividades de minería principalmente, algunas de petróleo, hay varias hidroeléctricas y sobre todo hay monocultivos inmensos, extensos, que están generando enfermedad, hambre y digamos, bueno, incluso desnutrición a partir del desvío de las aguas que genera, digamos, todas estas consecuencias, ¿no? En la salud, en la falta de alimentos, en los medios de vida prácticamente para las comunidades y pueblos. Yo creo que debatir ese modelo de desarrollo que ha sido lo que ha generado, digamos, altos grados de conflictividad porque no se consulta, porque no se dialoga, porque no se ha abierto, digamos, ¿no? A discusión, es un segundo asunto. Y un tercero, todos están vinculados, porque por supuesto la no discusión del modelo de desarrollo tiene que ver con los intereses de estas mismas mafias en los grandes negocios, ¿no? Y luego el tercer asunto, que no es menos importante, digamos, yo hablo de los tres como con igualdad de importancia, es el de los microbolsillos, ¿verdad? El de la subsistencia de la gente. Yo creo que ahí un gobierno electo tiene acceso a los ministerios que garantizan derechos económicos, ¿verdad? Y derechos sociales. Si estamos hablando de las grandes plantaciones que tienen formas de esclavitud moderna, que tienen un trabajo de explotación y un trabajo servil, pues el derecho al trabajo, pues hay un ministerio, ¿no?, que puede ponerse o que puede entrar a formular garantías para esto. Hay un ministerio de salud, hay un ministerio de educación, hay secretarías, hay un ministerio de agricultura, por supuesto hay secretarías que pueden velar por el derecho a la alimentación. Digamos, todas estas, lo digo, suena fácil cuando yo lo digo, pero creo que cuando entra un gobierno tiene toda esa oportunidad y tiene toda esa posibilidad y como ciudadanía no podemos dejar de verlo, ¿no? Todo depende también de quién llegue al poder para empezar a mover estos tres temas, pero yo creo que por ahí hay un punto de partida bien importante en el camino, digamos, ¿no?, a la descolonización, a la refundación del Estado, a la plurinacionalidad y a todas estas metas estratégicas que puede haber para que la democracia sea radical o sea real en este país, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Descooptación, tocar el sistema modelo económico, pero también la microeconomía o economía familiar, lo que plantea como acciones concretas para el nuevo gobierno. Mónica, si gustas, Olmedo,
voy a leer algunas preguntas. Yo tengo una pregunta también para ti en el mismo sentido, pero voy a leer antes las preguntas. Si alguno de ustedes quiere responder, voy a entrar al canal. Yo estoy teniendo alguna dificultad en la transmisión de algunas cuentas donde transmitimos regularmente, pero voy a entrar a la página de Radio Victoria y allí el mensaje que nos dejan los mensajes son los siguientes. Danilo Quijano, saludos fraternos. Danilo creo que sí, nos sigue desde el grupo de la decolonialidad desde el Perú. Elda Morales, saludos y bendiciones del Retaruleo, dice. A ver, ¿qué preguntas hay? Allí hay algunas preguntas que nos deja Danilo. Aquí voy a leer una. ¿Tiene sentido que los de abajo o las izquierdas disputen con las élites o derechas el mismo poder institucionalizado como Estado-nación o Estado plurinacional? ¿O se trata de organizar y ejercer un poder otro, un Estado de Derecho otro y una democracia otra? Gracias, Danilo, por esa pregunta. Los dejo a los dos, a nuestros dos pues honorables invitados para que puedan reflexionar a ello. Y además dice más preguntas Danilo, ¿es posible generar movimientos de la sociedad y pueblos continentalmente convergentes en el mismo proceso en un mismo proceso emancipatorio como hace más de 200 años? Ahí está, muy buena pregunta, Danilo, también, y hacia eso vamos, y ojalá que un día concretemos eso, la emancipación continental. Gabriela Álvarez Castañeda, desde los Estados Unidos, ella nos sigue, y él también es parte del equipo de comunicadores del movimiento Codeca, Estados Unidos, dice, lamentando la cantidad y desfachatez de mensajes automatizados y estafadores. Bueno, sí, está leyendo los mensajes aquí. Gracias a los tres, dice Gabriela, gracias a las y los tres por el espacio y la claridad de ideas. La comunidad inmigrante necesitamos escuchar las voces que invitan a cuestionarnos y que plantean otras realidades desde los pueblos y no la información espontánea y confusa que llega a través de redes sociales, medios tradicionales e incluso progresistas. Es un respiro seguir discutiendo en medio de tanto caos y desgracia que la claridad de nuestro camino hacia el buen vivir requiere de una reestructuración del Estado hacia la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Es colectiva y se multiplica en toda Abya Yala. Mensaje que nos deja Gabriela, gracias por seguirnos. Pues dejo entonces con esas dos preguntas que acabo de leer. A ver, bueno, cualquiera de las dos. De repente, Olmedo, a ver, conversando si te animas a conversar sobre ello, y luego también Mónica, adelante, por favor. Vuelvo al Zoom. Nosotros hemos discutido este tema muy fuertemente y hemos optado por cooptar el Estado, porque pensamos que una vez que se pueda liderar estos espacios, se puede reestructurar el Estado, pero no solo como gobierno. Un gobierno sin un respaldo popular, y para tener respaldo popular necesariamente debe estar conectado a las necesidades, conectado a los sueños que tienen los pueblos. Solamente ahí se puede hablar de una reestructuración pacífica de un Estado. Porque finalmente, lo que está en juego para las grandes élites es el tema económico. Entonces, cuando se les pide el pago de los impuestos, empiezan con sus leguleyadas y los gobiernos terminan finalmente perdonando esos impuestos. En el Ecuador, el último regalo, digamos, que hizo el gobierno de Guillermo Lasso es de más o menos 5.000 millones de dólares a la gran empresa. Con los 5.000 millones de dólares se puede transformar la vida, yo diría, de los ecuatorianos, por lo menos de la clase popular, de la extrema pobreza. Podríamos sacar a miles de ecuatorianos de la extrema pobreza. Esto es lo que se lleva, eso es lo que acumula la gran empresa. Entonces, finalmente, la disputa del poder político es la disputa de la redistribución de los recursos de un país, de una nación. Entonces, en el momento que nosotros estamos planteando una reestructuración del Estado, el camino hacia el Estado plurinacional, estamos diciendo que debe intervenir directamente el respaldo popular. Un gobierno que vaya a cumplir con los sueños que tiene el pueblo. Obviamente para eso no será el año y medio, no serán los 4 años, sino el establecimiento de un proceso fuerte de las bases sólidas para una reestructuración en donde podamos hacer que los recursos del Estado
generen bienestar para todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Olmedo, desde el Ecuador. Por supuesto que sí, por ahí va el camino. Ya está entrando con nosotros también Guillermo Folguera para hablar desde Argentina sobre la situación que pasa en aquel país. Voy contigo, Mónica. A ver, había esas dos preguntas. A ver, ¿cómo es tu reflexión a raíz de Danilo que nos hace esa pregunta desde el Perú? Sí, perdón, Juvenal, la segunda pregunta me la perdí un poquito. ¿Me podrías repetir? Sí, la segunda pregunta iba en este sentido de si era posible o no armar todo un movimiento continental de emancipación, ¿no? De decolonización, ¿no? Y ya no Ya, solo pensarnos únicamente en el marco de Estado-naciones, sino más pensarnos como continente. Quizás sí, así podríamos concluir la emancipación, digamos. claro, 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 la utopía. Gracias a Danilo por las preguntas tan interesantes, tan importantes. Yo creo que la primera era si vale la pena o no disputar el poder a las derechas, ¿verdad? Yo creo que esa es, Danilo, esa es, yo creo, la pregunta del siglo XXI, ¿verdad? Cuando todos los debates refundacionales en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, bueno, en todos los contextos en donde se ha hablado de la descolonización, ¿verdad? Del Estado, de la refundación en otros términos, en los términos propios, en los términos de la plurinacionalidad, del buen vivir, pues no ha habido, digamos, hasta hoy otra manera que disputándolo por la vía de las elecciones. Yo por eso al principio, digamos, lamentaba que esto tenga que ser por la vía de los partidos políticos y que no sea el derecho el que se abra al reconocimiento de las formas propias de organización política, porque por ahí yo creo que en ese camino de adaptación político, como ha sido camino de adaptación a un montón de lenguajes hegemónicos, se pierde mucho, se pierde mucha energía social sobre todo y también, digamos, hay como muchas fisuras, pero bueno, creo que por lo pronto no hay otra, o por lo pronto no veo otra manera de formar, como tú decías, un Estado otro o un poder otro, ¿verdad? Y en este sentido, pues volviendo a Guatemala, porque un poco en el intercambio con Juvenal, pensando en mañana, habíamos, digamos, hablado de esto, ¿verdad? De las apuestas que nosotros tenemos, o las propuestas, mejor dicho, que nosotros tenemos para votar mañana. Nadie recoge la plurinacionalidad, ninguna de las dos recoge la plurinacionalidad. Ambas, digamos, aunque se llaman socialdemócratas, se encajan muy bien en el modelo neoliberal y demás. Sin embargo, yo creo que es bien importante a la hora de ejercer un voto, identificar realmente quién de las propuestas representa un adversario y quién no, ¿verdad? Yo creo que por ahí nadie representa la plurinacionalidad ni el buen vivir quizás, pero sí de las propuestas que tenemos para elegir, esto aplica también a Ecuador, ¿verdad? Habrá mucha más representación o no de los adversarios históricos y yo creo que eso es lo único que a uno le queda, pensando un poco en la disputa por el poder, porque volviendo a la pregunta de Danilo, digamos, en el caso de Guatemala mañana eso no se dirime, digamos, no es una propuesta de los pueblos, cuando uno ve incluso las bancadas en el Congreso de la República, cómo quedaron integradas, digamos, no hay representación de los pueblos mayas, no hay representación de los pueblos garífunas que en Guatemala son el mundo afro, digamos, hay una subrepresentación tremendísima todavía de los pueblos. Entonces, yo creo que en este camino lo que queda, siendo realistas, ¿verdad? En el caso de Guatemala mañana, es por lo menos evaluarlo en ese nivel, digamos, ¿no? Del paso a paso, en dónde está realmente el adversario políticamente hablando, ¿verdad? No voy a hablar de enemigo, pero sí de adversario al que hay que confrontar, ¿verdad? Porque la plurinacionalidad es un camino largo, la descolonización también, y no con cualquiera, digamos, entre las opciones siempre hay matices y eso es lo que uno tiene que mirar, ¿verdad? Yo creo que por ahí. Y luego, pues sí, lo que tú proponías, digamos, ¿no? De una alianza continental, de la Vía Yala, ese es el gran sueño, esa es la utopía, pero yo creo que de alguna manera eso se ha dado mucho más, digamos, si uno piensa en la conmemoración crítica del 5º centenario, de cómo eran los movimientos en aquella época, cuál era el nivel de, digamos, de encuentro, de integración, y lo comparamos a lo que tenemos hoy, yo creo que ha habido un avance y ha habido un aprovechamiento inteligente de las tecnologías y de las herramientas que hoy en día tenemos al alcance. Yo creo que este encuentro y esta conversación
y que Danilo pueda lanzar preguntas y que estemos conectadas desde distintos lugares es una prueba de ello, digamos, del interés que tenemos de esa utopía, digamos, para nuestros pueblos, ¿no? Muchas gracias, Mónica, por esas palabras siempre sabias, lúcidas y sobre todo por tu actitud de estar disponible para acompañarlos en la medida de tus posibilidades con tus reflexiones. Sabemos que estás ocupada, te mueves en diferentes, siempre te mueves en la frontera y gracias por estar. Y desde a nombre de las comunidades y también de las organizaciones que hacemos parte de Avia la Soberana, te agradecemos esa actitud. Y hasta la próxima, me voy despidiendo de ti. Voy contigo, Olmedo. Por favor, si tienes alguna reflexión conclusiva final, ya está con nosotros Guillermo Folguera, que ahora hablaremos sobre Argentina, este fenómeno que ocurrió allá. Voy contigo, estimado Olmedo. Adelante. Sí, en el Ecuador mañana igual se elige el binomio, digamos, que pasará a la segunda vuelta electoral. De acuerdo a las encuestas, no habrá un triunfador en la primera vuelta electoral. El debate fue muy decidor, se movió el tablero, están desubicados en los distintos sitios ubicados y los desubicaron, etcétera. Entonces, no hay hasta el momento una claridad quiénes pasan a la segunda vuelta, los binomios que pasan a la segunda vuelta. Pedirle a los ecuatorianos, si están mirando, pues que reflexionen su voto. Mucho depende de los gobiernos, lo que puedan hacer. Es un año y medio, sin embargo, en este año y medio puede pasar muchas cosas. Creo que es importante fortalecer los movimientos sociales a nivel continental, a nivel mundial, en las distintas temáticas. Yo me acuerdo de los comunicadores populares que en su momento, en los años 80, 90, tuvieron mucha fuerza y ayudaron a los procesos de fortalecimiento organizativo, como por ejemplo las asociaciones de radios comunitarios, la Asociación Radio Comunitaria Mundial, AMARC, así de movimientos de comunicacionales que han ayudado a los procesos de reflexión, a visibilizar las iniquidades, etcétera. Entonces, de paso, les felicito a ustedes que hacen este tipo de conversatorios que demuestran la situación latinoamericana y las posibilidades de ir construyendo movimientos mucho más grandes, movimientos continentales y movimientos mundiales también, ¿por qué no? Porque está encima en este momento varios aspectos. El tema de la crisis climática que hay que abordar de manera urgente y etcétera. Así que un abrazo desde Ecuador y muchísimas gracias. Muchas gracias, Olmedo. Muchas gracias, Mónica. Si quieren, quédense en la pantalla, dejo en libertad, ¿no? Ahora comenzamos con Guillermo. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti te conocemos por Instagram, ¿no? No nos conocemos personalmente, un contacto desde allá nos enlazó contigo. Y esa actitud también agradecemos de aceptar, conversar para la audiencia, informarnos qué es lo que ocurre desde tu perspectiva en ese sitio que se llama Argentina. Puesto que Argentina últimamente a esta parte del continente, especialmente a Centroamérica o lo que se llama los territorios de Guatemala, ha entrado a través de la noticia de Jujuy, ¿sí? Morales y los pueblos, etcétera. Hemos estado difundiendo noticias porque estamos enlazados con ellos, etcétera, pero más no conocemos. Entonces, la pregunta de entrada, puedes aprovechar para presentarte también luego, es, yo recuerdo año 2000, 2001, 2002, esas calles llenas de argentinos y argentinas molestos, fastidiados, queriendo deshacerse a toda costa del sistema neoliberal, ¿no? Recuerdo, ¿no? Carballo y toda esa cuestión. Fuerte, fuerte, fuerte. Y lograron hacerlo. Años después, 2023, en las urnas, ¿no? Votan, o la tendencia, digamos, es no sé si llamarlo por más neoliberalismo, porque yo no sé si mi ley se tiene que llamar neoliberal, no lo sé, no tengo todavía una categoría, digamos, para poder colocarlo a él, sobre todo por su personalidad y las propuestas, las ideas que está planteando él, ¿no? Cuéntanos, por favor, adelante, Guillermo. Bueno, ante todo, gracias. Muchísimas gracias. Disculpen la demora, venía de otra charla presencial, así que corrí lo más que pude para poder estar con ustedes, así que un abrazo enorme desde acá, desde el Cono Sur. Yo creo que hay varios de los puntos que planteaste
como punto inicial que también merecen algún tipo de problematización. Argentina, históricamente, ubiquémoslo hasta la década del 70 del siglo pasado, había tenido un nivel de vida muy alto para lo que era el resto de América Latina, un engrosamiento grande de ciertos derechos que a partir de lo que fue, sobre todo la dictadura de la década del 70, una dictadura muy sangrienta que dejó 30.000 desaparecidos, se empezó a implementar paulatinamente el proyecto neoliberal en la región y en el país. Ese proyecto neoliberal efectivamente termina de concretarse en su fase democrática con los gobiernos de Carlos Saúl Menem en la década del 90 y termina de estallar en el 2001, al cual hacía referencia, una reacción fuerte en contra. Yo ahí empiezo a dudar. En contra, me pregunto, si en contra del neoliberalismo únicamente o en contra también de una representación político partidaria que no estaba logrando ajustar a los requerimientos. Y yo creo que ahí sean dos procesos. Primero, el desgaste de esto que llamamos progresismo, muy marcado. Los gobiernos que se entienden en general acá como kirchnerismo, gobernaron 16 de los 20 años con una ventana interna del gobierno de Mauricio Macri, típicamente neoliberal, con una deuda muy fuerte que tomó en el Fondo Monetario, pero un kirchnerismo que después de una década de bonanza económica y de mejorar la vida de ciertos sectores, la última década fue realmente mala en términos sociales y económicos, hasta el punto que, concentrado entre estos dos gobiernos, el último de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Mauricio Macri, estos últimos 12 años, encontramos hoy la mitad de la población de Argentina bajo la línea de la pobreza. Es un número impactante para el país, para la región, y que explica mucho de lo que vamos a poder hablar después. O sea, es muy difícil no dar una discusión teniendo ese número bajo la cabeza y además ubicando que la mitad de las personas más o menos en el país, creo que se habla de 42%, tienen trabajo precarizado, con lo cual no tienen derechos laborales. Y entonces ahí entra tu otra parte de la pregunta, que es muy importante, que es, ¿qué representa Milei? Y Milei no representa en primera instancia neoliberalismo, por más que él lo esté gritando, porque de hecho él se ubica dentro de los gobiernos como los gobiernos de Menem, en primer lugar. Pero en primer lugar se ubica con un hartazgo frente a la política partidaria y en este sentido logró captar una enorme atención durante su campaña. Aún así, llamó la atención. Llamó la atención porque la mayor parte de los votos de Milei no vinieron de la provincia, de la parte más urbana, que es provincia de Buenos Aires y Capital Federal, sino que vinieron del resto del país, de una manera muy consistente además, o sea, tomando números de 35, 40% en algún caso en todo el país. Entonces creo que estamos, se ubica en la Patagonia, el Jujuy o la zona cercana a Brasil, Misiones, son lugares muy diferentes en nuestro país, con lo cual vamos a tener que comprender que gran parte de lo que reúne Milei, más que reunirlo en términos ideológicos o en términos económicos, sociales, me parece que tiene que ver con algo mucho más primario, que es la derrota de un esquema democrático representativo que lo único que está haciendo es reproducir desigualdades sociales cada vez más marcadas. Muchas gracias, Guillermo. Guillermo conversando con nosotros, son las 10:13 aquí y allá son las 1:03 en Argentina. Estamos haciendo esta conversada, este abordaje desde el espacio de Vía La Soberana, transmitiendo en los canales de Radio Victoria, estamos transmitiendo también en los canales de Rondas Campesinas del Perú, transmitimos también al Carajo.dg de Colombia y otros canales, Codeca Guatemala y otros canales, y los mismos canales de Vía La Soberana. Importante lo que indicas, Guillermo, y claro, gracias por mostrarnos eso, 50% de la población en situación de carestía. Lo que ocurre, y tal vez saliéndonos un poco del formato que te había entregado de preguntas previas, lo que ocurre, y vienen estas preguntas por esa razón, es que
nosotros tenemos la idea de una Argentina con un grado de escolaridad promedio superior, ¿no?, al resto de los continentes, de los países de Abya Yala, ¿sí? Superior al del Perú, al de Guatemala, por ejemplo. Entonces, la pregunta que normalmente se hace aquí, por ejemplo, en Guatemala, que acabamos de pasar el 25 de junio pasado, es que en Guatemala, muy a pesar de que hay tanto analfabetismo, ¿no?, tan bajo grado de escolaridad, aunque no necesariamente al grado de escolaridad le persigue la conciencia política necesariamente, la gente no votó por Suri Ríos, no votó por, digamos, los predadores de los derechos, ¿no?, los predadores, digámoslo así, de los logros, pocos o muchos, aunque sea en el relato, pero logros al fin y al cabo en cuanto a derechos. Pero en Argentina ocurrió eso. Y eso es justamente la motivación, ¿no?, que tenemos nosotros. ¿Qué pasó allí, ¿no?, con conocimiento, etcétera, que había por allí? Por ese lado era la pregunta. Y si quieres comentar ello, también puedes comentar. Una de las cosas que se dice, que escuchamos desde aquí, es incluso la organización política de este personaje, llaman como libertad y esperanza o algo así, algo poético el nombrecito y su argumento de él es que el Estado y las instituciones y los derechos, es decir, el marco jurídico y político actual vigente en Argentina, estarían diluyendo las libertades en Argentina. ¿Qué libertad? ¿Qué se refiere con eso? Y al parecer que entonces va por ahí la reacción de la gente y vota por más libertad, ¿no? ¿Cómo se explica eso, Guillermo? Primero ubico un poco los porcentajes, porque creo que tampoco cometeríamos un error si engrandecemos mucho el porcentaje que obtuvo Milei. Del electorado argentino, que nuestro voto es obligatorio, pero votó solo el 2/3. Aún así hubo un ausentismo histórico. Por eso digo que el voto a Milei también le tenemos que dar un marco de rechazo general. Y aún así creo que cerca de la abstención y el voto en blanco fue un 5 o 6% más, que en general no se considera para los porcentajes. Conclusión, el voto de Milei más o menos creo que lo tenemos que ubicar entre 23 y 25%. Lo digo para que también entendamos que si bien llamó la atención, tampoco es que a mí me llama mucho la pregunta en torno a si Milei va a lograr superar algo que tiene un techo bastante bajo. Milei genera muchísimo rechazo también. Pero igual tu pregunta está. Y está la pregunta en torno a cómo puede ser que alguien que está levantando banderas en contra del derecho, de los derechos que están vulnerados, pero derechos que en Argentina sigue existiendo el hospital público, la escuela pública. Mis hijas van a escuela estatal, yo me atiendo en hospitales públicos. Eso es una realidad no homogénea en todo el país. Yo vivo en Buenos Aires, donde el nivel de vida de ese tipo de instituciones es un poco mayor que en otros lugares del país, pero sí es verdad que sigue habiendo una cierta cercanía a algunos derechos en juego. Bueno, el propio movimiento de mujeres hace poco consiguió la legalización del aborto y también va en esa dirección. Ahora, no queda claro en el discurso de Milei cuáles son los derechos. Reitero, por ahí si uno se centra y hace una exégesis del discurso, empiezan a aparecer esas cosas. La vice de Milei, hasta donde tengo entendido, es una persona que reivindica la dictadura militar de la década del 70. Digo, tiene todo un discurso en contra de la izquierda, habla de los zurdos, y hay una parte del discurso de Milei que toma ese lugar y lo hace. Pero reitero, yo creo que cometeríamos un error, pero estoy intuyendo, cometeríamos un error si creemos que Milei es sus votantes. Creo que es mucho más primario en este sentido el apoyo a Milei y puede llamar a una situación paradojal donde termine ganando una persona que no queda en lo más mínimo claro qué va a hacer. Por ejemplo, el concepto de dolarización, que es un concepto brutal
de dependencia y que grandes medios de comunicación y empresas de comunicación han levantado, como el periódico La Nación, creo que no queda claro en lo más mínimo dentro de sus votantes. Y lo que qué significaría y hasta qué punto les mejoraría la vida. Lo que ha hecho Milei en estas últimas horas de manera muy clara es tratar de apoyarse en el partido neoliberal por excelencia que es Cambiemos, que es PRO, que es un discurso, es el gobierno de Mauricio Macri, y entonces lo que parece amagar en ese sentido Milei es que si gana va a usar todo el armazón de Cambiemos y el partido neoliberal clásico para gobernar. Ahí, de vuelta, engancharía con dos cosas. Pasaría a gobernar en un lugar neoliberal mucho más habitual, pero con un nivel de conflictividad social altísimo, altísimo. Quiero ser claro respecto a esto. Argentina es un polvorín. Argentina es un lugar en donde cualquier persona que habla de quietud de acá a 6 meses creo que está equivocada. Lo de Jujuy fue un ejemplo, pero si miramos en términos un poco más amplios, Argentina tuvo 3 levantamientos provinciales en los últimos 4 o 5 años, por ejemplo, por el tema del agua. Chubut, Mendoza y Jujuy, hubo levantamientos en torno a la desigualdad social y a una crisis hídrica brutal. Entonces yo creo que ahí se equivocan propios y ajenos cuando intentan presentar un pueblo argentino quieto y efectivamente todo lo que vos planteás de estas paradojas, cómo es que se vota a un antiderechos en un contexto de retroceso de los derechos, yo creo que está mucho más por verse que por resolverse plácidamente en las próximas elecciones. Gracias por esa claridad, Guillermo Folguera, desde Argentina, conversando con nosotros en este espacio. 9:10 y 21 minutos por aquí, por Argentina, 1:21 minutos. La otra cuestión, y tomando en cuenta lo último que acabas de decir, de las reacciones provinciales frente al sistema neoliberal. En el caso de Jujuy, esa provincia norte de Argentina, la mayoría vota por Gerardo Morales y luego salen a las calles y le hacen frente. Y en ese contexto aparece por llamarlo de alguna manera, este fenómeno de la urna, del resultado de las urnas, ¿no? Que van optando por Milei. Honestamente, otra vez reitero, no sé cómo categorizar a este Bueno, señor porque difícil. está loco. ¿Sí? Ni siquiera creo que Trump había llegado a ese nivel, ni Bolsonaro. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo se explica ese contraste? En el fondo es, ya lo dijiste, que es un polvorín, pero si nos podrías ayudar un poquitín más a escarbar qué está pasando en Argentina, ¿no? Que en esto del neoliberalismo que no termina de retirarse, pero tampoco termina de imponerse, ¿no? Pero por otro lado, esta aniquilación de las fuerzas colectivas, que se decía que en Argentina no habían pueblos indígenas, y ahora nos damos cuenta que los que están activos en este momento, por lo menos como se ve, tanto el sur, Mapuche, como también la parte norte, los andinos, están moviendo, dinamizando las fuerzas sociales en el arte. ¿Cómo se explica esto? Cuéntanos, por favor, un poco más, estimado Guillermo. Jujuy fue muy impactante. Jujuy fue el impacto de comunidades que lograron a meses de las elecciones una reacción y una visibilidad que además en gran medida explica el desastroso resultado de elecciones que dio la fórmula del gobernador de Jujuy con Larreta, que aún gobernando Jujuy y Larreta gobernando la ciudad con mayor nivel de vida del país, que es Ciudad de Buenos Aires, no lograron, creo que 8%, 7% en los resultados finales, considerando la abstención, los blancos. Digo, estamos hablando de resultados pésimos, con lo cual hubo un voto castigo hacia Morales, y yo te lo cambiaría al revés, para que por ahí, a ver si podemos lograr dar algunas claves. ¿Qué esperamos que hagan las personas cuando voten? Me parece que lo que estamos viendo también es un fracaso de los sistemas representativos. Digo, ¿qué esperaríamos? ¿Que voten a quién? El voto del progresismo es Massa, que es
dentro del propio progresismo kirchnerista, es de lo más derecha que se pueda ver y es una persona conocida por sus vínculos con la embajada norteamericana. Con lo cual, a la hora de pensar en los tres candidatos, los tres tienen excelente vínculo con la embajada norteamericana. Con lo cual ahí la diferencia no podría obtenerse claramente. Pero además Massa representa 16 de los últimos 20 años de gobierno, con lo cual también tenemos que entender esto. La gente ha votado muchas veces a los partidos de Massa. ¿Por qué lo votaría de nuevo? No estoy con esto justificando el voto a Milei, me genera solo rechazo. Lo que digo es entender también. Y además, imagínense un país en donde estamos teniendo cerca de 120% de inflación anual, mensual, con sueldos que créanme que no llegan a ese registro. Entonces, es un mapa donde yo veo un arrinconamiento a la gente. Veo que la gente está arrinconada. Y cuando se está arrinconado, se hacen desastres. A veces se sale a la calle, como salimos en el 2001, 2002, a gritar basta. A veces se vota este tipo de sujeto que no tiene ningún sentido y que lo único que promueve son males, en todo sentido. Ahora después si quieren les comento algunas cosas más de Milei, pero digo, es un sujeto que no, hasta cuesta analizar el nivel de despropósito que pone en escena. Y donde además como tercer pata está la sombra de un partido como Cambiemos, típicamente neoliberal, que ya ha gobernado y que también la población votó en contra de ese partido, que gobierna varias de las provincias que también se perdieron. Digo, por ejemplo, hubo un registro, creo que el porcentaje más alto de Milei fue en Mendoza, que es una provincia de las consideradas ricas del país, que gobierna Cambiemos con el Partido Radical, y que Milei sacó casi cerca del 50%. Entonces son números que me parece que no, la clave neoliberalismo da algunas intuiciones, pero me parece que no permite avanzar mucho. Milei es una persona que, por ejemplo, en las últimas horas se tiró entero del aparato científico argentino, del cual yo formo parte. Yo soy de formación tanto biólogo como filósofo y trabajo como investigador en CONICET. Pero lo dice desde un lugar de vuelta de abaratar al Estado y echarle la culpa a los científicos de la pandemia. Y uno dice, ¿qué está mezclando? ¿Qué esperaba de la comunidad científica? Nada. En el fondo, en esa sopa, yo creo que se expresa el problema hoy. Estamos en una sociedad que está enojada, que tiene derecho a estar enojada y que el sistema democrático representativo no le está dando resultados. En esa cosa aparecen monstruosidades. Y eso explica para mí, desde mi perspectiva, una parte importantísima de todo lo que está viviendo Argentina y de la preocupación que tenemos, estructurales, digo, más allá de los nombres propios. Muchas gracias. De propósito, por supuesto que sí. Y de tamaño. Todavía tenemos unos minutitos, Guillermo, y la otra cuestión que nos queda es, aprovechando también tu expertise, tu trayectoria de campo y reflexión. ¿Cómo lees el continente de Abiyala, donde, como muy bien dices, el progresismo es más progresismo pro-norteamericano, ¿no? Y lo otro es más de lo mismo? Pero ¿identificas en algún momento, en algún lugar, alguna fuerza, alguna esperanza, o necesariamente estamos condenados como el ganado que va al matadero en el continente? Yo diría ninguna de las dos. A ver, yo confío muchísimo en las comunidades movilizadas y reproduciendo su vida. Confío muchísimo. Como comentaba, en el caso de Argentina, estos 3 levantamientos a escala provincial son inéditos en la historia del país. Argentina tiene una historia de lucha y resistencia, pero o bien a nivel nacional o bien a nivel de ciudad. La escala provincial lo que arroja es una novedad respecto al territorio, porque en Argentina, a partir de las reformas de la década del 90, el manejo de los recursos naturales se hizo a escala provincial. Entonces lo que tenemos ahí es 3 explicaciones de territorios saliendo. Y yo creo que eso da claves, da luces y da oscuridades.
También hiciste alusión a la visibilidad de los pueblos originarios en Argentina, que hasta hace muy poco era presentado, inclusive por el propio presidente actual, Alberto Fernández, como un país que había bajado de los barcos. Bueno, no, hay comunidades a lo largo y ancho del país que tienen luchas impresionantes. Una es la del pueblo jujeño, pero, por ejemplo, cuando vamos al sur, el pueblo mapuche tiene una enorme lucha, resistencia, a pesar de todo un aparato mediático que lo intenta presentar como terrorista, etcétera, tal como hacen en Chile. Frente a eso, lo que a mí me pasa, que trabajo con muchas comunidades y camino con muchas comunidades, tanto por el tema de los agronegocios, la megaminería, las plantaciones de pinos eucalipto, el tema del fracking o el tema del offshore más reciente, es que hay comunidades que están resistiendo, que están ampliando y que están multiplicando. Lo que sucedió también en Argentina es que se dio una fragmentación muy grande de resistencias. Parte lo hablamos, por ejemplo, con el movimiento de mujeres, parte con el movimiento de derechos humanos, parte con el movimiento de pueblos originarios, parte con la comunidad científica, parte con el movimiento de trabajadores y trabajadoras, parte con el movimiento estudiantil. Esa fragmentación yo creo que hay que dar claves, hay que evitarla, tenemos que trabajar en su unión, ubicar agendas comunes y en este sentido volver a la pregunta en torno a qué significa nuestra América Latina. Y también comprender que muchas de las cuestiones son regionales. Argentina tiene enfrente a Uruguay que se quedó sin agua, un lugar como Uruguay que está rodeado de ríos. ¿Cómo es que se puede quedar sin agua? Y hay una explicación clarísima, tiene que ver justamente con las plantaciones forestales y la soja, que secaron un país. Argentina tiene al lado Brasil, que la soja ha hecho estragos y que registró en el 2018 la pérdida ni más ni menos que el corazón verde del globo con lo que fue el Amazonas, ese gobierno nefasto de Bolsonaro, pero que el propio Lula nunca la cuidó y nunca hizo una política de eso pública. De hecho, los transgénicos se aprobaron durante el gobierno de Lula. Argentina tiene al lado Bolivia y Paraguay. Paraguay es uno de los gobiernos uno de los países que han sido más destruidos en términos ambientales. Y Bolivia, que de vuelta, que ha mostrado otros signos con Evo, etcétera, en términos socioambientales tampoco ha logrado resolver la cuestión. Y Argentina tiene al lado el laboratorio por excelencia neoliberal de América Latina, que es Chile, y que aún con un signo diferente como Boric, en muchos de estos elementos no logra resolver, y por ejemplo el tema del litio, si bien llama por la nacionalización, no por la pregunta en torno a quién va ese litio, qué significa un litio que va a grandes autos de lujo norteamericanos, europeos o chinos. ¿Qué digo contigo cuando digo todo esto? Que tenemos una oportunidad. Yo creo que tenemos una oportunidad de preguntarnos por América Latina, en un contexto en donde los niveles de desigualdad social son, en el caso de Argentina, absolutamente inéditos. La destrucción ambiental ubica en Argentina entre los 10 países del mundo que más ha deforestado y desmontado en los últimos 20 años. Hemos perdido la mitad de colmenas de abejas en los últimos 20 años. Digo, tenemos registros, venimos de una sequía histórica, como nunca había tenido Argentina, que afectó inclusive parte de la matriz productiva. Pero no es un pueblo quieto, y es un pueblo que me parece que en la medida en que logremos sobreponernos a esta dificultad y a otras, como puede ser el avance del narcotráfico, que en el caso de Argentina es un problema enorme, por ejemplo en provincias como Santa Fe o provincia de Buenos Aires. Sin embargo, me parece que se está, a partir de la crisis político-partidaria que hablábamos antes, se está vislumbrando también que llega un momento de oportunidades de pueblos. Sin que por esto yo crea que cuanto peor estamos mejor, esto ni mucho menos. Creo que es una situación muy dolorosa y muy difícil de sobreponerse, pero creo que nos equivocamos cuando pensamos que la única opción va a venir de arriba, y creo que gran parte del extravío que hablábamos de los sistemas gobernantes tiene como correlato un avance de pueblos, una dignidad de pueblos y una lucha que me parece que va a empezar a dar mucho más frutos de los que creemos. Muchísimas gracias por ese mensaje de esperanza, Guillermo. Por supuesto que sí, hay un correlato, no solamente es la muerte que se impone desde arriba como un hegemón, sino también esta vida que emerge desde las cenizas de los pueblos
Y gracias por mostrarnos esa Argentina que muchos de nosotros y nuestra audiencia no conocíamos, pero sí, poco a poco vamos a ir adentrándonos. No te despedimos aquí, te vamos a comprometer y ojalá que aceptes Gracias. otras tertulias, quizás desde lo que al último que acabas de mencionar, los impactos en la trama de la vida de esta, digamos, ampliación violenta de la muerte sobre la gama de vida en lo que se llama Argentina. Muchas gracias, Guillermo. No sé si quieres decir algún mensaje final para ir cerrando esta transmisión. Solo agradecerles y enfatizar lo que comentaba recién la compañera, la importancia de estos tejidos para entender, porque además, así como los planes que tienen sobre nosotros y nosotras son comunes, nuestras resistencias también tienen que serlo. Así que un abrazo enorme y gracias por todo lo que hacen. Muchísimas gracias. Guillermo Folguera conversó con nosotros en este espacio de Avia y la Soberana cuando son las 10:34. Cerramos esta transmisión gracias a ustedes. El lunes estaremos a las 9 de la mañana analizando resultados en duro, digámoslo así, del proceso electoral, del resultado de las urnas de Ecuador y de Guatemala. A las 9 de la mañana, entonces nos veremos el lunes. Hasta entonces, chao.